¿Qué tal, compañeros, compañeras, camaradas? Muy buenos días a todos. Les habla su amigo Jano Valenzuela, su camarada Jano Valenzuela, de acá de la Cooperativa Familiar Comunitaria Caricias del Monte y colaborador de las radios comunitarias de Hermosillo, Sonora, Política y Rock and Roll Radio y Libera Radio. Y pues vamos a continuar con este ejercicio de lecturas por la liberación que estamos realizando, pues con la intención, ¿no?, de poner nuestro granito de arena a la formación política del pueblo, de la gente, de las masas, ante una situación mundial, nacional y local y regional compleja, en la que pues el vecino del norte, con Donald Trump a la cabeza, este pedófilo, criminal, genocida, el imperialismo norteamericano ha intensificado sus agresiones, su intervencionismo, su represión, tanto interna como externa, ¿no? Lo estamos viendo en Minneapolis y en muchas otras ciudades de los Estados Unidos, donde pues el imperialismo genocida norteamericano ha ya asesinado incluso a 2 personas blancas, ciudadanas norteamericanas, que no son las primeras personas asesinadas por el ICE, sino que antes de ellos ya hubo otros y otras personas asesinadas por este grupo terrorista. Y bueno, pues están intensificando las situaciones. La intención de realizar este ejercicio pues es aportar a la comprensión desde la complejidad de la realidad de lo que nos está sucediendo como especie, ¿no? Toda la Tierra. En los días anteriores dimos lectura al punto número del 1 al 4 de este texto que se llama La Revolución Socialista y el Derecho de las Naciones a la Autodeterminación, y pues en este contexto social, político, histórico, climático también, por supuesto, las múltiples crisis, pues hablar sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación me parece fundamental. No es un tema del pasado, no es un tema fuera de lugar, sino que es actual y es relevante, porque la autodeterminación de las naciones está bajo ataque por parte, ha estado, sigue estando, pero se ha intensificado el ataque a esta autodeterminación. Entonces, el punto número 5 que vamos a leer ahora, y el 6, el punto número 5 se titula El marxismo y el prudenismo ante la cuestión nacional. Vamos a iniciar la lectura. Muchas gracias por acompañarnos. Contrariamente a los demócratas pequeñoburgueses, Marx veía en todas las reivindicaciones democráticas, sin excepción, no algo absoluto, sino la manifestación histórica de la lucha de las masas populares dirigidas por la burguesía contra el feudalismo. Cualquiera de estas reivindicaciones puede ser utilizada y ha sido utilizada en determinadas circunstancias por la burguesía como medio para engañar a los obreros. Destacar en este sentido una de las reivindicaciones de la democracia política, precisamente la autodeterminación de las naciones, y contraponerla a las demás, es profundamente erróneo desde el punto de vista teórico. En la práctica, el proletariado solo puede conservar su independencia si subordina su lucha por todas las reivindicaciones democráticas, sin excluirla de la república, a su lucha revolucionaria por el derrocamiento de la burguesía. Por otra parte, contrariamente a los prudonistas que negaban la cuestión nacional en nombre de la revolución social, Marx, teniendo en cuenta sobre todo los intereses de la lucha de clases del proletariado en los países avanzados, destacaba al primer plano el principio fundamental del internacionalismo y del socialismo. El pueblo que oprime a otros pueblos no puede ser libre. Y esta situación obviamente la han ya concientizado los compañeros en lucha en Minneapolis, que abiertamente están luchando en contra del imperialismo de su propio país. Precisamente desde el punto de vista de los intereses del movimiento revolucionario de los obreros alemanes, Marx exigía en 1848 que la democracia triunfante en Alemania proclamase y pusiese en práctica la libertad de los pueblos oprimidos por los alemanes. Precisamente partiendo del punto de vista de la lucha revolucionaria de los obreros ingleses, Marx exigía en 1869 la separación de Irlanda e Inglaterra, añadiendo:
aunque después de la separación se llegue a la federación. Solo planteando semejante reivindicación, Marx educaba de verdad a los obreros ingleses en el espíritu internacionalista. Solo así pudo oponer Marx a los oportunistas y al reformismo burgués que incluso hoy, pasado medio siglo, no ha realizado aún la reforma irlandesa, una solución revolucionaria de esta tarea histórica. Solo así, en oposición a los apologistas del capital que proclamaban a gritos el carácter utópico e irrealizable de la libertad de separación de las pequeñas naciones y el carácter progresivo de la concentración tanto económica como política, pudo Marx defender al modo no imperialista el carácter progresivo de esta concentración, defender el acercamiento de las naciones sobre la base de la libre unión de los proletarios de todos los países y no sobre la base de la coacción. Solo así pudo poner Marx al reconocimiento de palabra y muchas veces hipócrita de la igualdad de derechos y de la autodeterminación de las naciones, la acción revolucionaria de las masas también en el terreno de la solución de las cuestiones nacionales. La guerra imperialista de 1914-1916 y los establos de augías de la hipocresía de los oportunistas y kautsquianos revelados por ella han confirmado elocuentemente la certeza de esta política de Marx, que debe servir de modelo para todos los países avanzados, puesto que, en la actualidad, cada uno de ellos oprime a otras naciones. Y hay un asterisquito y dice, se alude con frecuencia. Últimamente lo ha hecho, por ejemplo, el chauvinista alemán Lenz en los números 8 y 9 de Die Glock, a la oposición de Marx al movimiento nacional de algunos pueblos, por ejemplo, de los checos en 1848, afirmándose que refuta la necesidad de reconocer la autodeterminación de las naciones desde el punto de vista del marxismo. Mas eso no es cierto, pues en 1848 existían fundamentos históricos y políticos para establecer una diferencia entre naciones reaccionarias y naciones democrático-revolucionarias. Marx tenía razón al condenar a las primeras y defender a las segundas. El derecho a la autodeterminación es una reivindicación democrática que naturalmente debe ser subordinada a los intereses generales de la democracia. En 1848 y en los años posteriores, estos intereses generales consistían en primer término en luchar contra el zarismo. Muy bien, ahí concluye el punto número 5 y vamos al punto número 6 que reza: 3 tipos de países en el terreno de la autodeterminación de las naciones. En este terreno hay que distinguir 3 tipos principales de países. Primero, los países capitalistas avanzados de Europa Occidental y los Estados Unidos. En ellos han terminado hace mucho los movimientos nacionales burgueses progresivos. Cada una de estas grandes naciones oprime a otras naciones en las colonias y dentro del país. Las tareas del proletariado de las naciones dominantes son allí exactamente las mismas que tenía en Inglaterra en el siglo XIX con relación a Irlanda y asterisquitos. En algunos estados pequeños que han quedado al margen de la guerra de 1914-1916, por ejemplo en Holanda y Suiza, la burguesía utiliza intensamente la consigna de autodeterminación de las naciones para justificar la participación en la guerra imperialista. Ese es uno de los motivos que impelen a los socialdemócratas de dichos países a negar la autodeterminación. Defienden con argumentos injustos la justa política proletaria, a saber, la negación de la defensa de la patria en la guerra imperialista. En el terreno de la teoría resulta una tergiversación del marxismo. En el terreno de la práctica, una especie de estrechez de criterio de pequeña nación, un olvido de los centenares de millones de habitantes de las naciones sojuzgadas por las grandes potencias. En su magnífico folleto, El imperialismo, la guerra y la socialdemocracia, el camarada Gorter niega equivocadamente el principio de la autodeterminación de las naciones, pero lo aplica con acierto al exigir la inmediata independencia política nacional de la India holandesa y al desenmascarar a los oportunistas holandeses que se niegan a presentar dicha reivindicación y a luchar por ella. Fin del asterisco aclaratorio. Segundo, el este de Europa, Austria, los Balcanes y sobre todo Rusia.
Precisamente el siglo XX ha desarrollado en ellos de modo singular los movimientos nacionales democrático-burgueses y ha exacerbado la lucha nacional. Las tareas del proletariado de esos países, tanto en la culminación de sus transformaciones democrático-burguesas como en la ayuda a la revolución socialista de otros estados, no pueden ser cumplidas sin defender el derecho de las naciones a la autodeterminación. En ellos es singularmente difícil e importante la tarea de fundir la lucha de clases de los obreros de las naciones opresoras y de los obreros de las naciones oprimidas. Esto me parece a mí fundamental en este momento que se están dando grandes batallas del pueblo norteamericano contra el fascismo de Donald Trump. Desde acá, desde México, tendríamos que estar creando vínculos con los compañeros en lucha de aquel lado. Tercero, los países semicoloniales como China, Persia y Turquía y todas las colonias que suman juntos cerca de 1.000 millones de habitantes. En ellos, los movimientos democrático-burgueses en parte acaban de empezar, en parte están lejos de haber terminado. Los socialistas no deben limitarse a exigir la inmediata liberación absoluta sin rescate de las colonias, reivindicación que en su expresión política significa precisamente el reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Los socialistas deben apoyar con la mayor decisión a los elementos más revolucionarios de los movimientos de liberación nacional democrático-burgueses en dichos países y ayudar a su insurrección y, llegado el caso, a su guerra revolucionaria contra las potencias imperialistas que les oprimen. Muy bien, compañeros, ahí concluimos el sexto punto de este texto. Aquí vamos a dar por concluida la lectura del día de hoy. Si les parece interesante y necesaria estas lecturas, pues les pido por favor que las compartan, las circulen, las comenten, le den like y pues ahí vamos a andar. Muchísimas gracias y saludos y abrazos combativos y revolucionarios para todos.